RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica, así como también en libreriasonica.blogspot.com. Contáctenos por libreriasonicaccs@gmail.com o síganos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy vamos a hablar con Katiuska Borges sobre su libro de relatos eróticos Secretos de Seducción, que está publicado en Amazon bajo el sello Mamazonga Ediciones y fue presentado recientemente en Tepoztlán, en México. Bienvenida, Katiuska, Librería Sónica. Hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes por Radio Caracas Radio. Bien, pero antes de pasar a la entrevista, vamos a comentar algunas noticias de actualidad en el medio literario. Bueno, y es que el jamming sigue, y el próximo domingo, 27 de junio, a las 3 p.m., será el tercer jamming del año 2021. En este mes de junio nos sentimos muy felices de traspasar fronteras y celebrar un jamming poético internacional con la participación de Curtis Bauer de los Estados Unidos, Girama Castillo Guiza de Colombia, Omar Villasana Cardosa de México, Verónica Aranda de España y Francisco Fentón también de México. Este año celebramos entonces el 10º cumpleaños del jamming poético, que nació en Caracas en 2011 con la intención de promover espacios para el encuentro a través de la poesía. Desde entonces ha crecido con fuerza propia, evidenciando que la poesía pide y admite diversidad, que es una oportunidad para el encuentro, que puede ser y lo es puente, y ha sido celebrado de la mano de sus cofundadores en Miami, Nueva York y Bogotá. El jamming poético es una lectura colectiva en la que quienes recitan van encadenándose, es decir, estableciendo puentes, conexiones, al seguir y proponer hilos temáticos en tiempo real. No hay un orden preestablecido. Allí es donde radica la improvisación, el jam. Los autores llevan textos listos, pulidos. Un jamming poético no es un slam. El contrapunto se establece, pues cada poeta va siguiendo la pista de quien leyó antes y participa solo cuando tiene un texto de algún modo relacionado con el previo. Puede ser por temática e incluso por antitemática. Muchas veces se da el enlace justamente por terminar el tema y comenzar con otro. Y la otra noticia que queremos compartir con ustedes aquí en Librería Sónica es que, bueno, nuestra querida Casa de la Poesía, Oscar Totman, está celebrando la salida del más reciente poemario de la poeta queridísima de esta casa, la maestra María Antonieta Flores, que lleva por nombre Los Gozos del Sueño. Es el libro número 31 de la colección OT Poesía, que inició en el año 2014 y que está dirigida por la editora y periodista Luna Benítez. Con palabras a cargo de las voces reconocidas del poeta Rodolfo Hassler y del escritor y crítico literario Miguel Gómez, y la lectura de una selección de poemas por parte de la autora, se realizará el evento de presentación Los Gozos del Sueño, coordinado y conducido por Oscar Totman Editores y la Fundación La Poeteca, y sus representantes Luna Benítez, Poroté, Ricardo Ramírez y Kira Kariakin, desde la plataforma Zoom el jueves 1 de julio del 2021 a las 3:30 hora Venezuela. Para inscribirse, estén atentos a las redes de Twitter e Instagram como OT Editores.
Y bueno, también esta semana, el día de ayer, se presentó el libro de Cristian Dimitriades, El Cuarto Jugador, publicado por Decir Ediciones en la librería Cálatos. Este libro se define aquí por Verónica Aranda como un libro en donde la poesía de Cristian oscila entre el aforismo, la filosofía del lenguaje y lo fragmentario. La escritura es percibida por la autora como un acto de disociación y de desprendimiento, sujeta al azar y afín a nuestra insignificancia como seres humanos. Y también hacemos acuse de recibo de 23 shots de Adalbert Salas Hernández, también de la editorial Decir, dirigida por Eda Armas, con diseño de Anela Armas y bajo el auspicio y el soporte de el estudio del maestro Cruz Diez. Por otra parte, tenemos una noticia triste, porque el narrador y docente venezolano Orlando Chirinos, autor de libros de relatos como Mercurio y otros metales, o novelas como En virtud de los favores recibidos, falleció en Valencia la madrugada del domingo 13 de junio, hace una semana, según informaron pues, fuentes ligadas a su familia. Chirinos había nacido en Maracaibo el 10 de noviembre de 1944, pasó su infancia y adolescencia en Curimagua y en Punto Fijo, en la península de Paraguaná. Residía en Valencia desde 1980, donde se hizo licenciado en Educación, Mención Literatura de la Universidad de Carabobo. Y bueno, fue autor de libros como Última Luna en la Piel, que fue su primer libro de cuentos, publicado en 1979, al que le siguieron Oculta Memoria del Ángel, Pájaros de Mayo, Su Trueno Verde, del 89, el anterior del 85, Mercurio y otros metales del 97 y Los Días Mayores del 2005. Y las novelas En virtud de los favores recibidos, 1987, Adiós Gente del Sur, 1991, Imagen de la Bestia, en 1994, Arte de Guerra, en el 98 y Beso de Lengua, en el 2007. Textos de Chirinos aparecen en diversas antologías y él escribió constantemente en distintos medios nacionales como el Nacional, el Carabobeño y el Diario de Caracas. Realmente lamentamos mucho su deceso. Él recibió varios reconocimientos en vida, como el primer lugar en el concurso de cuentos del Diario Nacional, el premio de la primera Bienal de Literatura Alfredo Armas Alfonso, y el Premio Municipal de Literatura Mención Narrativa del Consejo Municipal del Distrito Federal. También tuvo una mención al concurso de cuentos Juan Rulfo en París, 1987. La verdad es que, bueno, esta es una noticia muy lamentable para nuestras letras y enviamos a su familia nuestras condolencias. En la sección de Letralia también tenemos que dar una mala noticia, y es que la escritora venezolana Ileana Gómez Berbesí, una autora especializada en ciencia ficción, murió el lunes 14 de junio en un centro en Caracas, específicamente en el Hospital Pérez Carreño, como consecuencia, bueno, ella era una autora que tuvo problemas de diabetes por muchos años. Ileana acaba de cumplir 70 años, ella cumplía años el mismo día en que Letralia cumple años, el 20 de mayo, y bueno, escribió cuentos, novelas, muy conocida por su trabajo como tallerista, formó a varias generaciones de autores en el género de ciencia ficción, y bueno, es muy respetada en el género. Su novela, Alto no respire, obtuvo una mención en narrativa en el concurso literario Arístide Rojas de la Fundación Gumersindo Torres, convocado por la Contraloría General de la República en 1999, y figuró incluso como finalista del premio Rómulo Gallegos en el año 2001. Muy lamentable también la muerte de Ileana, y que dice mucho de, bueno, de la situación en que se encuentra la gente ligada al arte cuando
está en estas situaciones de problemas de salud. Recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como revista Letralia. Y bueno, digamos, a pesar pues de estas noticias fueron muy tristes, pero bueno, la vida continúa. Bueno, como ya saben, hoy tenemos en nuestro programa de hoy a Katiuska Borges, Katiuska, que ha presentado recientemente en Tepoztlán, México, el libro de relatos Secretos de Seducción, bajo el sello de Mamazonga Ediciones. En 1992, Editorial Grijalbo Mondadori publicó su cuento Madame Chiquita en la antología erótica de varios autores venezolanos, En los brazos de Eros, en 1992, y luego en 1996 su libro Secretos de Seducción para Amantes como Uno, donde cuentos eróticos, menús deliciosos y un manual para el amante integral se combinaban en un ejercicio lúdico y multifacético. Secretos de Seducción recoge los cuentos de ese entonces, otorgando énfasis en el desempeño literario de Borges y su lenguaje sensorial, el libro que ahora estamos presentando. Esta edición, como dije antes, pues recoge los cuentos de esa primera edición del 92. Y aquí se puede encontrar Durmiendo la Seducción, que recibió una mención especial, Premio Miguel de Unamuno de la Casa Iberoamericana de Venezuela en 1992, así como Madame Chiquita, que dio además también origen a un cortometraje que hizo Katiuska, y otros cuentos como El colchón no es para dormir y Genghis Higokan, Profesión Placer, entre varios relatos, ¿no? Sus otras publicaciones incluyen Deja de besar sapos y culebras del 2014, una guía lúdica para descubrir tu sentido del amor y dejar de repetir patrones destructivos para encontrar tu pareja ideal. Bueno, y de Tánatos a Eros, entonces, Katiuska es licenciada en Comunicación Social, Mención Audiovisual de la Universidad Católica Andrés Bello en 1981. Su trayectoria la ha llevado a explorar distintos medios para canalizar su pasión de conocimiento en torno al amor, el erotismo y las relaciones de pareja. No solo a través de la escritura, el arte, el video, sino también como exploradora de técnicas de sanación del corazón, trasladándose a sitios tan disímiles como el Londres cosmopolita o la selva amazónica venezolana y los volcanes en México. En Venezuela recibió notoriedad con su tesis de grado, una película hecha en 8 milímetros nominada al 9º Festival Internacional de Cine Super 8, categoría ficción, llamada Fuente o Eterno Retorno, inspirada en la doctrina nietzscheana del tiempo como círculo. Su film, Madame Chiquita, del mismo cuento que se publica en Secretos de Seducción, fue seleccionado en varios festivales de cine. Se desempeñó por varios años en el medio de publicidad y llegó a ser directora creativa de Walter Thompson y Corpa Ogilvy. Fue dialoguista bajo el liderazgo de Edgar Mejías de la telenovela Campeón sin Corona. Allá rodaron esas cédulas, año 1982-83. Creadora y conductora del programa de radio Seductora de Medianoche, transmitido por Radio Capital en 94 y 95. Llegó a Londres en el 96 a realizar una maestría en multimedia interactiva. Fue invitada a importantes festivales de nuevos medios, junto a los pioneros del libro interactivo Profesor Masaki Fujihata y de realidad virtual Myron Cruyes, como Mediarama en Sevilla y Mediartec en Florencia, para presentar sus instalaciones multisensoriales, y la cama interactiva con juegos de amor y atajos eróticos de 1997 a 2007. Bueno, Katiuska se ha vinculado con México en los últimos 6 años, ha estado viviendo entre Tepoztlán y Londres, ha desarrollado durante todos estos años una carrera multifacética a través de la escritura, el arte y las técnicas de sanación del corazón compartidas en sus talleres, con el tema del amor como centro. Ha producido recientemente el cortometraje Danza del Latido Ancestral,
que acompaña el libro Corazonadas, que lo enseñó hace un ratico, en español y en inglés. Y próximamente, a la manera de la novela gráfica dentro del género erótico, va a publicar Despierta Pubis, Despierta. Luego de 25 años y habiendo creado un espacio profesional artístico en torno a la sanación, yo quería preguntarte, Katiuska, bueno, primero te doy la bienvenida de nuevo y aparte de eso, me gustaría que contaras un poco qué te llevó a hacer esta nueva edición de los relatos separados de la edición original de 1996, ¿no? O sea, hubo en ese momento, en finales de los años 90, que tu impulso escritural como que se dio a conocer y de repente entraste como en una suerte de pausa para dedicarte más a todo este desarrollo de tus habilidades sanadoras y de tus técnicas terapéuticas y también de tu faceta como artista plástica, ¿no? Sí, bueno, gracias Kira, gracias Joylana y gracias Jorge por invitarme, Kira, mi gran querida amiga, que fue mi agente literario en esa época, hace 25 años con Grijalbo. Una de las cosas que es importante que yo estoy publicando de nuevo bajo el sello de Mamazonga Ediciones, los cuentos de secretos de seducción, que son cuentos eróticos que encienden pasiones ocultas. Es porque cuando se publicó por Grijalbo en el año 96, justamente yo me tuve que ir a Londres. Y como me tuve que ir a Londres, justamente yéndome al aeropuerto y dejando el pendrive con todo el cuento para que fuera publicado. En ese momento estaba la Feria Internacional del Libro, pero a pesar de que Rubén Monasterios, que fue el que hizo el prólogo, quería presentar el libro, pues en ese momento Diego Pampín dijo que él no presentaba libro sin autor. Entonces, el libro llegó a las librerías, pero sin su bautizo, sin su padrino, sin bombos ni platillos, y se vendieron algunas copias y luego yo como al año recuperé los derechos y dije, bueno, mira, yo en algún momento lo publicaré de nuevo, pero muchas de las cosas de Secretos de Seducción y todo el concepto de mi lenguaje sensorial, que cuando el corrector de Grijalbo me devolvió el libro, parecía de sangre porque era todo lleno de rojo por todos lados, porque obviamente yo uso la puntuación para crear una sensación y una experiencia visceral, que si la persona no ha podido experimentar eso de lo que yo estoy narrando, lo pueda experimentar de una manera u otra. Y se ha llegado porque también eso detona memorias en la persona que lo está leyendo de sus propias vivencias. Y eso era lo que yo quería lograr, ese lenguaje sensorial y esa interacción, esa conexión, cuando la experiencia no es transferible, pero cómo se puede hacer sentir a través de la puntuación, a través de la palabra, a través de la onomatopeya, a través de ese abrazo del sensorial de la palabra y de la experiencia y del entorno. Y bueno, y entonces pues me fui a explorar todo eso en Londres, creando juegos de amor y atajos eróticos también para amantes como uno, utilizando los sentidos, utilizando el corazón como metáfora y cómo tú te ibas metiendo por siénteme, mírame, escúchame, juégame, y así pues estar descubriendo todo lo que los sentidos nos pueden hacer sentir y cómo a través del juego, como un formato comunicacional, poder acercar a la pareja y hacer que los hombres hablaran de sus sentimientos, porque es simplemente un juego. Y por eso era la cama interactiva, que en ese momento que estaban empezando las nuevas tecnologías, era una cama de 3 metros de alto por 2 de largo y 1,40 de ancho, y donde se acostaba la pareja y usaban el ratón sobre su cuerpo, porque cada uno tenía una pantalla, porque era de 4 postes la cama, ¿no? Y cada uno iba viendo lo que escogía el otro de acuerdo a sus sentidos, y la cama vibraba en la parte baja de la espalda, donde realmente reprimimos mucha tensión, y también
en el cuello. Entonces ellos estaban, la gente decía, pero ¿y por qué se va a meter la gente en esa cama? Y si los están viendo, a ellos no les importaba que los estuvieran viendo porque tampoco estaban haciendo nada que nadie pudiera ver. Simplemente que se sumergían tanto en la dinámica que simplemente era para ellos dos. Entonces, fue muy exitoso porque me invitaron en monasterio de la Cartuja en Sevilla y en el Forteza de Abaso en Sevilla. Y, y realmente fue una experiencia muy interesante porque seguía explorando más allá de la palabra, utilizando los sentidos y utilizando las nuevas tecnologías y el formato del juego, porque básicamente yo soy comunicadora. Entonces, para mí, jugar y experimentar con todas las maneras y formas de comunicar, pero que sea desde el punto de vista sensorial, es lo que a mí me interesa. Pasando un poco al tema del libro, el libro son un conjunto de relatos donde además destacan algunos en particular, porque hay uno que está pues echado en tono de crónica, de reportaje, como el de Genji Higo-kan. Profesión Placer. Profesión Placer, está el de Barbás también, que es, bueno, sé que son como experiencias que tuviste cercanas, y hay otros que obviamente pertenecen absolutamente a la ficción, ¿no? Rubén Monasterio en el prólogo dice: encontramos textos que corresponden a la idea de la poesía, de la prosa poética, algunos de ellos tendencialmente abstractos o que solo pretenden plasmar una emoción, sin involucraciones anecdóticas. Otros son en rigor narraciones, y en ellas Katiuska cuenta un cuento de manera fluida y siempre sugestiva, evitando la tentación de ocultar una buena historia detrás de artificiosidades idiomáticas. También dice que inevitablemente debes haber escrito desde la experiencia. Entonces, bueno, una de las primeras preguntas que siempre surgen, sobre todo en este tipo de literatura, en la literatura erótica, es qué tanto hay de ficción, qué tanto hay de realidad. Esa es la cosa voyerista del lector de este tipo de literatura, ¿no? De la curiosidad un poquito pícara, ¿no? Sí, esta es como la pregunta de las 100.000 lochas, ¿no? De que siempre le preguntan eso a los autores. Dice, bueno, nadie puede escribir sobre el amor y el erotismo si no lo hace desde la experiencia y de lo vivido. Yo, como tuve mi primer novio a los 3 años, pues creo que tengo algo de experiencia para hablar sobre el tema. A mí me parece muy interesante el cuento de Genji Higo-kan, y particularmente este cuento fue muy, le gustó mucho a Luis Alberto, del Papel Literario, ¿no? Entonces, Luis Alberto Crespo. Y entonces él le encantaba este cuento porque tiene una característica periodística, pues, porque es una entrevista. Es una entrevista a 2 chulos que son deportados de Alemania y son turcos y son deportados a Turquía, y como yo me los encuentro y empiezo pues a desarrollar esta relación con ellos, pero desde el punto de vista periodístico y la entrevista, ¿no? Para que ellos me cuenten cómo son capaces de someter a una mujer sexualmente y cuáles son sus secretos de seducción. Afortunadamente yo estaba muy apasionada en ese momento por un escultor turco que es el protagonista de Madame Chiquita, y ahí más o menos te voy respondiendo las preguntas de qué tanto es un personaje y de qué tanto es la realidad, pero obviamente siempre se basa en la experiencia, y de los personajes eran sus nombres verdaderos. Genji Higo-kan eran chulos y eran sus nombres verdaderos. De hecho, yo les dije, cuando yo escribo sobre ustedes, no voy a poner sus nombres para, tú sabes, para respetarlo. Dice, no, pon nuestros nombres. Ellos sabían muy bien el poder de la publicidad, solo que no había número de teléfono, como muchas lectoras me han preguntado cuál es el número de teléfono y la dirección de Genji Higo-kan porque quieren conocerlos, ¿no?
Por lo menos está el cuento de Cayena, ópera de Pechos Canela, donde se desarrolla en Choroní, que es el pueblo de la perdición, y cómo venían los 500 años de la conquista, y entonces yo pensé crear un personaje, Ricardo, corazón de conquistador, que hacía la travesía de nuevo para llegar a nuestra América, y llegaba a Choroní y lo que sucede allí con la transformación. Siempre algunos de mis personajes, sobre todo los femeninos, se mueren al final. Entonces hay como una especie como de transformación o como de fiebre de viernes por la noche, que toda la estructura del cuento tiene que ver con como con sueños, y el otro, que es El colchón no es para dormir, tiene que ver como con el menú, ¿no? Como que es el aperitivo, y cómo te quedas tú después de una relación intrascendente con la sobremesa, ¿no? ¿Qué pasa con la sobremesa? Katiuska, yo tengo una pregunta. A mí me gustó mucho la estructura del libro. A mí me gusta la literatura erótica, e incluso me gusta todo el tema, más allá de 50 sombras de Grey, que me parece, o sea, me parece básica. Hay literatura muy interesante sobre todo el tema de las llamadas parafilias, del Zoom, etcétera, etcétera, todo el trabajo del bondage de los japoneses, etcétera. Una de las cosas que me gusta es que, aunque justamente Rubén Monasterios dice que hay un regodeo, por así decirlo, en la cotidianidad de lo erótico, yo encuentro que hay una mirada de lo erótico mucho más allá de lo obvio. Es decir, erótico es un punto de atención sobre un pedazo de piel, sobre una palabra, sobre un tempo. O sea, eso me sedujo mucho, me resultó muy erótico. ¿Cuál es tu concepto? O sea, desde dónde te relacionas con lo erótico? George Bataille tiene un trabajo maravilloso, Anaïs Nin, pero ¿desde dónde te paras tú para mirar a él? Me parece muy interesante tu pregunta, porque los comentarios que me han hecho varios lectores sobre el libro y los cuentos es que tiene que ver desde una mirada desde el punto de vista femenino, pero sin reprimirnos en la capacidad de sentir y lo que es nuestro acercamiento al placer. Y te voy a leer un fragmento de Elena de Hoyos, que ella también es escritora de poesía erótica mexicana, que presentó mi libro aquí en Tepoztlán, en Vaticine, y dice: la sexualidad en la historia ha sido confinada a la alcoba, sin embargo, en la obra de Katiuska está a plena luz. Es como si narrando descorriera velos ancestrales de aquello que no se habla, no se dice, pero se hace. La lectura nos hace cómplices de esos secretos, no tan bien guardados, pues nunca han dejado de ser tema de conversaciones, suspiros e inquietudes. Tiene que ver también desde lo que siente el femenino, de lo que siente la mujer, de cómo se relaciona la mujer. De repente esas relaciones de que tú te enamoras y de pronto o te entusiasmas, y nosotros somos como receptivos, nosotros somos las que no somos penetradas. Entonces hay un concepto allí donde la mujer siempre tiene que estar como también en el control de su sexualidad. Mi papá siempre me dijo que la mujer siempre tiene la última palabra. Entonces, que es sí o no. Entonces, eso te empodera de una forma donde no es que tú estás como a la buena de Dios a ver quién te quiere dar un beso o quién te quiere abrazar o quién te va a preñar en el momento. Pero dice: de la lectura del libro de Katiuska me surgen varias reflexiones acerca de los malentendidos del sexo. En primer lugar, esta burda asociación de sexualidad que tiene que ver con el coito. El coitocentrismo, pariente del falocentrismo. En el libro de Katiuska la sexualidad se desparrama por las páginas y también aparecen detalles explícitos del acto sexual, generalmente con atinadas metáforas y también nombrando los órganos y zonas erógenas.
Sin embargo, los sentidos son los protagonistas. Las frutas aparecen jugosas y deliciosas en los sabores y olores que invocan las historias de goce que comparte la autora. Esto me pareció muy interesante porque ella también habla de los personajes masculinos, de los personajes femeninos, que son mujeres que están buscando su sexualidad, que están buscando el amor, que están buscando sentir, que están buscando amar y ser amadas, y ver cómo esos personajes se entretejen para crear esas reflexiones que quizá nos hacen sentir a nosotras y tomar la próxima decisión, cómo nos vamos a relacionar con un hombre, por ejemplo, o cómo un hombre al leer estos cuentos se puede relacionar con la mujer de otra manera. Bien, iba a decir que noto el predominio en tu libro de la frase corta, y por lo que me decías ahora, lo que nos decías ahora de la puntuación, creo que esto tiene que ver con una propuesta formal de tu parte. Sí, justamente ese siempre fue mi interés. Primero porque fui colegio de monjas, estudié en el Mater Salvatoris, o sea que realmente yo tuve muy buen conocimiento de la gramática, de escribirlo, de los alejandrinos hasta las rimas y todo eso. Tuvimos una buena formación y yo quise jugar con la palabra y crear una sensación a través del lenguaje, a través de la palabra escrita. Y por eso me parecía que si tú jugabas con la puntuación, como casi que no solamente con palabras, o de repente frases muy cortas, donde tú tienes que detenerte para poder sentir, o para poder respirar, o para poder inspirar ese aroma que te están comunicando. Y yo recuerdo el número 7 de Durmiendo la Seducción, y me refiero a Luis Alberto Crespo, porque él lo publicó en El Papel Literario ese fin de semana, que me dio la sorpresa. Y él se estaba leyendo el cuento, y en el momento que llegó al punto que yo quería, el tipo dijo ¡ah! Como que si hubiera sentido un golpe en el estómago, y fue realmente una reacción y una respuesta visceral. Y yo dije, eso es lo que yo quiero lograr. Quiero lograr que la gente pueda sentir, no simplemente que se lea una frase y una coma y un punto y un párrafo, no, sino que a través de la palabra puedas detenerte para sentir, o para reflexionar, o para reírte, y para simplemente como involucrarte en el juego sensorial de ese lenguaje. Para jadear, hay un ritmo, o sea, el cuerpo del lector se involucra en la lectura, es imposible no hacerlo, porque justamente eso que se acota Jorge, la escritura está pensada desde lo orgánico, desde el suspiro, desde el jadeo, desde el sudor, desde la pausa del release, o sea. Sí, yo me acuerdo que Luis Alberto decía que mi escritura era como a veces, como a él le gustaba mucho los caballos, él decía que era como una especie de un galope de un caballo, que de pronto venía galopando y de repente se detenía, y de repente hacía como un paso como pausado, ¿no? Y yo creo que es eso, y a mí, por eso te decía que para poder hacer a la otra persona sentir, yo necesitaba jugar con la puntuación, donde tú de repente te quedas suspendido en 3 puntos suspensivos, o de repente te quedas detenido en ese punto y en esa coma que te hace sentir o pensar, y ese juego con las onomatopeyas, y es para que la gente realmente, es como que si te montas en una montaña rusa, ¿no? O te montas en un barquito y ves de repente el paisaje, pero sientes los colores, ¿no? Y oyes a los pájaros y hueles los olores. Hay un relato al principio que me gusta mucho, que me parece como muy metafórico, que es el de la persona que va y se desnuda, o sea, que lo que quería de ella era desnudar, que se desnudara y estar desnudos, pero o sea, no sabemos si pasa algo más, sino que están desnudos, ¿no? El desnudarse, el verse, que me parece que es muy,
bueno, muy definitorio todo este libro, porque creo que hay la oportunidad de ver y de percibir la cuestión erótica desde un punto de vista femenino, pero realmente femenino, porque muchas mujeres que incurren en este género lo hacen como para satisfacer a un público masculino, en vez de un público lector femenino. O sea, hay mujeres que escriben literatura, pero la literatura está más orientada, o sea, como si fueran hombres, pues la escriben como si fueran, sin detenerse en eso, en lo sensorial, en lo sutil, que es quizás más una aproximación femenina, me parece a mí, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero que me parece una aproximación más femenina ante el género. Y ese primer relato me parece que es como eso, ¿no? O sea, los hombres también sentimos. Perdón. Los hombres también sentimos. Perdón. No, pero es que yo sé que esto es un prejuicio, yo estoy segura que esto es un prejuicio. Pero sí hay una estética que está más orientada hacia lo masculino, eso es inevitable, por eso hablan de pornografía para mujeres y pornografía para hombres, o sea, hay distintos maneras de abordar y maneras de abordar los temas, creo yo. Pero bueno, a lo mejor estoy equivocada, o sea, yo no soy experta en el tema, así que... Sí, pero es que yo pienso que es importante, Jorge, entender desde el punto de vista de lo femenino y lo masculino, lo que es desde el recibir y desde el dar. Y como nosotros mujeres somos receptivas, nosotros somos las que somos penetradas. Entonces hay una diferencia entre la perspectiva de que es como que el abrirse como recibir y la vulnerabilidad del sentimiento femenino, de cómo de pronto tú te relacionas con esa persona y donde vas a compartir el placer y donde mucha gente cuando habla del orgasmo, y nosotros hemos tenido círculos de mujeres que hablamos del orgasmo, y donde es como que el placer está vedado para la mujer, sino que es así como que, bueno, que yo voy a tener los hijos y bueno, yo me voy a sacrificar o bueno, yo nunca he tenido un orgasmo, como yo he escuchado a varias mujeres decir en los círculos. Entonces, incluso mi abuela me lo dijo una vez, me dijo, yo nunca he tenido un orgasmo, entonces le dije, bueno, vamos a hablar de eso, yo quiero saber más de esto, ¿no? Y yo pienso que esa parte de cómo es la responsabilidad del hombre de compartir ese placer en la cama, porque también es una cuestión de que él también se siente que quiere ser pues apapachado, como dicen aquí en México, con unos buenos abrazos y unos besos y tener toda esa parte de la ternura. Pero esa cosa compartida es que si el hombre no se da cuenta que mientras más placer da, más puede recibir, entonces realmente se está perdiendo la cremita de la torta. Claro. Pero es que si un hombre no apela a su femenino para el disfrute de lo erótico, es imposible que lo disfrute. O sea, porque lo femenino y lo masculino son dos polaridades, no tiene nada que ver. Todo hombre tiene un femenino adentro y toda mujer tiene una energía masculina. Y ahí va el siguiente paso. Tú, además de lo erótico como construcción cultural, estás yendo hacia lo más profundo, porque entiendo que si estás en Tepoztlán y si estás trabajando el corazón es porque estás yendo hacia lo ancestral, me imagino, hacia el trabajo de la, quizá es la impresión que me da, de la búsqueda de la diosa, o de algo que viene conectado con una sabiduría de lo erótico mucho más, más hacia lo esencial, no sé por qué me da así. Yo me acuerdo una vez que Tomás Eloy Martínez dijo que la liberación femenina comenzaba con el conocimiento de la mujer de la obtención y la garantía de su orgasmo, dicho en diferentes palabras, ¿no? Entonces, porque, bueno, claro que es rico quedarse con ganas de más cuando tienes más y cuando quieres más, y por qué no más y más y más, ¿no? ¿Por qué te vas a conformar solamente con un orgasmo si puedes tener 5, 6, 7 o 20, ¿no? Entonces,
en ese concepto, justamente es el permiso que tiene que darse la mujer para sentir más allá y para poder compartir con su hombre las cosas que pueden explorar para, no sé, estimular ese placer, esa comunicación y ese nivel de intimidad. Porque es que la intimidad no solamente es sexual, sino es esa intimidad de la complicidad, y de la complicidad te lleva a la risa, y de la risa te lleva al juego, y del juego te lleva al beso, y del beso te lleva al abrazo, y a más besos, y a más. Entonces, y no solamente, como decía Rubén Monasterio, decía que yo por mi escritura es cinematográfica porque a mí me gusta ir al close-up y ir a ese detalle donde yo permito que el lector también vea junto con mi mirada lo que está sucediendo allí, como para no dejar que ese velo eh, oscurezca o no deje ver más allá, sino que solamente te deja la imaginación. Bueno, sí, puedes jugar con la imaginación, pero también es importante seguir esa cámara que te lleva a dónde está esa sensación. Claro que el corazón es importante, porque el corazón tú dejas como que te lleva hacia, es el alma, pero no es el corazón de la cosa cursi de que vamos a sentir y vamos a darnos besitos edulcorados y vamos a hacer una cosa cursi. No, a mí me parece que es muy importante también en mi literatura la inclusión del romance. Y yo pienso que la parte del romance y la seducción, ¿qué significa ser un seductor profesional? Que yo te voy a dar a ti lo que tú quieres antes de que yo logre lo que yo quiero. Porque entonces es como esa interacción, y por eso fueron que eran tan peligrosos Genghis y Gokhan para mí, porque cuando la cosa se ponía muy caliente y me empezaban a subir la blusa para verme el pompi, pues entonces yo decía, es hora de irme, porque era un nivel de testosterona más allá de lo que tú te puedes imaginar, un nivel de intuición que te leían la mente. Entonces, tú dices, claro, ellos estaban conectados con su parte femenina, muy fuerte, porque tenían la intuición a flor de piel. Pero ¿qué pasa? También era importante que ellos tenían esa parte masculina donde ellos te hacían el espacio para seducirte, ¿no? Además que yo digo en uno de mis cuentos que dice que la cacería nunca supera la captura de la presa, y cómo tú como presa tienes que ponerte en el lugar para seguir siendo cazada, porque si no, el depredador o el cazador pierde la emoción. Entonces, cómo jugar ese juego de la seducción y el seducido es muy interesante, porque la mujer es muy hábil en esas artes. Bueno, pero yo quiero retomar lo que te estaba diciendo Yoyi, porque es verdad, o sea, este libro que salió hace 25 años, que además en ese momento combinaba la cocina, la gastronomía y otro tipo de consejos para las parejas y tal. Pero después de ese libro tú hiciste muchas cosas, o sea, hiciste lo de las camas interactivas, los juegos, y has seguido una trayectoria de formarte como sanadora de corazones, además, porque así es como tú te presentas, ¿no? Entonces, ¿cómo se inscribe este libro en este cuerpo de trabajo tuyo como sanadora ahora que lo vuelves a sacar? Y ¿cómo o sea, qué te ha aportado esa formación tuya en las distintas tradiciones chamánicas? Porque sé que has estado aquí en el Amazonas con el abuelo Bolívar, has estado en México con distintos chamanes y sanadores formándote fuertemente. Entonces, ¿cómo entra este libro en todo ese camino que tú has transitado hasta ahora? Bueno, este libro simplemente, realmente, desde mi inquietud por el amor, por las relaciones de pareja, por la libertad de amar, de ser amado, de sentir placer, entra dentro de lo que simboliza el amar y ser amado de buena manera.
donde la mujer tiene derecho al placer y el hombre para dárselo, y cómo nosotros podemos conjugar esas relaciones y las disfuncionalidades que todos vivimos y que todos proyectamos de acuerdo a las relaciones de nuestros padres y cómo nosotros hemos crecido. Todo está conectado, porque el corazón, para sanar, si no estamos buscando todo el tiempo alguien que nos haga feliz. Y yo pienso que si la mujer no sabe cómo hacerse feliz y cómo darse placer y lograr su placer personal, ¿cómo va a lograrlo con otra persona? Entonces, desde ese punto de vista, es una pieza que engrana con la parte lúdica. Por eso para mí la parte lúdica es muy importante y la incluyo en mi trabajo como sanadora, porque yo tengo un método que se llama de sanación de trance lúdico, donde yo hago operaciones, cirugías de corazón abierto, porque el alma muestra las heridas que la gente tiene de acuerdo a su propio crecimiento y su propio entorno personal, ¿no? Y es interesantísimo cómo esas imágenes van mostrando y cómo mi experiencia de saber amar, de saber incluso escribir y darte cuenta de lo que es la imaginación, cómo nosotros podemos concretar eso para que la gente tenga un nivel de conciencia de que quiero ser amada y quiero amar de buena manera. Entonces, cómo nosotros podemos trabajar el abuso, cómo podemos trabajar eh, la parte del egoísmo en la pareja, o cómo podemos trabajar esa sensación, como el cuento aparece aquí, dice fiebre de viernes por la noche. O sea, tú estás en la oficina y todo el mundo tiene alguien con quien salir esa noche y tú te vas a tu casa a esperar a ver si suena el teléfono. Entonces, ¿qué está pasando ahí conmigo como mujer? Y cómo siento yo la soledad y cómo estoy compartiendo esta soledad y cómo esas soledades compartidas terminamos relacionándonos desde la carencia. Entonces todo eso está integrado con el libro, porque no solamente somos seres sexuales, sino somos seres, como dice Jorge, yo también tengo mis sentimientos, y claro, los hombres aquí también tienen sus sentimientos y sus pasiones y sus ganas de amar y ser amados de buena manera, pero también han sido muy direccionados a solamente a la parte pues o fálica, o como si tú. Yo he analizado muchísimas videos de porno de todas las culturas, desde Finlandia, Dinamarca, Brasil, Colombia, México, y todo es lo mismo. Entonces es desde un punto de vista de donde tú estás tomando a la mujer como una especie de que, bueno, donde hay un orificio para yo poder penetrar. Entonces, si tú no empiezas a desmontar eso, y yo lo he visto con personas y parejas con las que he trabajado, donde siempre trabajamos la parte de los juegos, que gracias a los juegos que yo desarrollé en todo mi trabajo interactivo en Londres, y que gané comisiones para hacer programas de radio, web TV, donde todavía ni siquiera había broadband, ¿entienden? En el 2003, siempre explorando esa característica que la gente quiere saber más y quiere aprender, porque si no seguimos repitiendo los mismos patrones. Entonces, para evitar justamente repetir esos mismos patrones, yo tengo la inquietud de hacer esto pues como multisensorial, multisanador, multiexplorador y multigozador, porque es que tiene que ser siempre la parte de gozar y el placer. Entonces, para dejar de seguir sufriendo, y por eso creé este personaje de Mama Zonga que decía en Inglaterra, decía, ¿para qué ser felices si podemos seguir sufriendo? ¿Y para qué seguir sufriendo si podemos ser felices? Entonces yo creo que es que todo está integrado, y para mí la integración y la interacción es de 360 grados y a veces hasta de 720, porque todo es desde el sentimiento,
pero también cómo yo me permito sentir y cómo yo me permito también sentir placer. Y si no estoy sintiendo placer y me están maltratando porque sigo en esta pues sigo en esta relación. Y si no cambiamos eso, pues seguimos pasándole eso a las próximas generaciones y seguimos repitiendo lo mismo. Claro. Entonces, no sé si se responde eso a tu pregunta. Bueno, sí, más o menos. Pero mire, yo te quería también, bueno, quería, digamos, o hacer la observación que, claro, este libro se escribió hace 25 años, donde la conversación de género apenas estaba empezando. Es un libro que, bueno, es binario, por decirlo así, o sea, explora todo el tema de la mujer y todo el tema del hombre, pero ahorita vemos como una gran variedad de maneras de relacionarse a nivel de género y a nivel de sexualidad, ¿no? Y te quería preguntar si, obviamente, bueno, a mí me parece que es obvio que todo esto que estás diciendo también aplica para todos estos planteamientos de género que existen ahora, porque es un discurso del corazón, pues el corazón, creo que el amor en ese sentido quizás se sustrae de eso, ¿no? Entonces no sé si qué piensas al respecto. Mira, yo pienso que pueden haber millones de géneros o millones de variaciones sobre el género, como son variaciones sobre el mismo tema. Pero a la hora de la verdad estamos desde el punto de vista masculino y femenino. Todas las variaciones que se hacen al respecto de eso siempre tienen que ver todo el tiempo, todos ellos tienen su corazoncito, todos quieren ser amados y quieren amar de buena manera, y todos tienen un papá y una mamá. No importa que el papá y la mamá, es el papá y la mamá, todos venimos de un papá y una mamá. Entonces todos tenemos lo masculino y lo femenino adentro. Entonces, que seas gay, que seas súper tranquilo, todas las variaciones que hay ahorita, al final tú quieres que te amen y tú quieres amar. Entonces, si tú tienes una variación de género que te gusta, por ejemplo, las mujeres y eres mujer, pues entonces siempre vas a venir de un papá y de una mamá y cada uno va a tener que lidiar con su propio trabajo masculino y femenino, que viene de un papá y de una mamá. Y como todos tenemos papás y mamás que de una manera u otra son disfuncionales, pues entonces en esa disfuncionalidad nos encontramos. Porque a la hora de la verdad todo es el corazón. Entonces, tratar de separarnos y como de dividirnos más y segmentarnos más, a la hora de la verdad tú te pones tus zapatos y te pones tus pestañas porque eres hombre pero sentiste que naciste mujer, pues te vas a tener que conseguir un hombre o una mujer que nació y se siente hombre. Y ahí pues vamos a encontrarnos, pero a la hora de la verdad el principio y el género es femenino y masculino. Las variaciones y las diversificaciones sobre eso, yo creo que simplemente complicarlo para seguir con el rollo de la discriminación y alimentando la víctima, porque eso de la cuestión en mis personajes de este cuento, ninguno es víctima, y si pasa como víctima, lo ves claramente y te das cuenta que es su decisión. Entonces, víctima, victimario son dos caras de la misma moneda. Entonces, vamos a seguir discriminando para seguir separándonos. Bueno, yo creo que simplemente a veces la gente le gusta pues crear circunstancias, ¿no? Y este libro obviamente es eminentemente heterosexual, escrito por una mujer heterosexual. No puedo escribir sobre lo que no soy y sobre lo que no sé. Ok. Mira, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere preguntarle otra cosa, porque yo quería preguntar una cosa. Jorge. Jorge, habla. Jorge, vente, Jorge, vente. Mira, bueno, ya estamos con muy poco tiempo, pero quería conocer tus lecturas en el género. Es un género difícil, es un género profuso. En Venezuela, por ejemplo, para mí una de las referencias es Rubén, ¿no? Pero quería que nos hablaras brevemente, porque estamos ya cerrando el programa, sobre este tema.
¿Sobre qué? No te entendí Tus la pregunta. lecturas en el género erótico. Mi lectura. Sí, que si Sí, tienes, o sea, ¿cuáles han sido tus influencias? Bueno, realmente, bueno, desde George Bataille, desde, bueno, todo lo que tiene que ver en entender el amor, pues, por supuesto, de Eric Fromm. Anais Nin siempre fue una gran inspiración para mí. Y me pareció muy interesante Anais Nin porque ella pues hablaba de cosas y de la sexualidad, pero también siempre te hablaba como de un entorno, de un lugar, puede ser en la naturaleza, y como en la naturaleza te encerraba en un cuarto, y todavía como una especie como de la reflexión, pero lo que más me atrajo a mí de Anaís fue la libertad de poder hablar de los sentimientos y de lo que siente y lo que puede sentir una mujer, de lo cual eso no se hablaba. Y por eso, y eso a mí me dio una gran inspiración para poder explorar mi propia necesidad y mi propia sexualidad, porque yo desde los 3 años me enamoré y empecé a explorar esas necesidades de amor y de placer y de autoplacer. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa con las otras? Y yo estudié en el colegio Mater Salvatoris, Ora Pro Nobis, con monjas. Entonces yo me leí, uno de mis grandes libros fue de Master E. Johnson, como lo que todo usted quiso preguntar sobre el sexo y nunca se atrevió. Entonces en mi casa llegó ese libro, yo tenía 14 años y yo me lo leí de pe a pa. Entonces yo llegaba al colegio y eso me parecía interesante porque yo necesitaba conocer todo. Él tenía esa inquietud. Entonces yo llegaba al colegio Mater Salvatore y decía, a que nadie sabe lo que es felatio. Y claro, la gente decía, pues se presignaban y decían, pues nunca me voy a casar. Sí, pero todas se casaron y se presignan a veces, pero una de ellas se robó uno de mis libros que yo el de Los brazos de Eros, yo lo llevé para rifarlo entre mis amigas del colegio y una se lo robó porque ella dice que ella no iba a rifar nada, que ella se lo llevaba y punto. Pero todavía se persignaban, ¿no? Y ellas todavía me siguen porque están como esa cosa de la culpa. Es una de las cosas que mi programa de radio, Seductora de Seducción, decía, hay que eliminarla del diccionario porque si no de ahí no vamos, si no lo haces, no vamos para ninguna parte, ¿no? Hay que eliminar sí, bueno, yo creo que ya llegamos al final porque ya nos está diciendo, es una lástima porque quería que nos hablaras un pelo del latido ancestral y está este otro libro que hizo Katiuska que se llama Corazonadas, que es un trabajo que hizo con los abuelos de herencia mexica y maya, con mantas sagradas tejidas, pintadas y bordadas por ellos, que es un trabajo también sobre justamente el corazón, ¿no? Desde esta herencia ancestral. Bueno, será para otra oportunidad. Sí. Pero yo pienso que el corazón tiene mucho que ver con todo lo de nuestro linaje, y una de las cosas que yo hago brevemente para terminar, de una de mis terapias que yo sentí que era importantísimo y que lo aprendí, es cortar el cordón umbilical negativo de patrones que heredamos de nuestros linajes, tanto masculino como femenino. Si no hacemos eso, ¿cómo vamos a cambiar lo que está pasando en la dinámica de la mujer, del amor, del placer, del orgasmo, y de cambiar esa dinámica del coitocentrismo o el falocentrismo y empezar a hablar las cosas de una manera sensible, amorosa, respetuosa, pero hablarlas? Bien, con este mensaje debemos despedir. Katiuska, un gusto tenerte en Librería Sónica. Ay, muchísimas gracias, me divertí muchísimo con ustedes. Gracias. Les recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En los controles, Jan Bururu Martínez, el hombre más paciente del mundo, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @Kiracar. No se quiere presentar. Ahumada, @Yogi Au.
y Jorge Gómez Jiménez, @JorgeLetralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Consigan Sónica. el libro en Amazon.com. Secretos de seducción. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.